Gracias, Padre, porque nos has permitido la oportunidad nuevamente de adentrarnos al texto bíblico y poder aprender, Señor, maravillarnos en la gloriosa escritura que tú nos has dejado. Ruego, Señor, que en este tiempo podamos concentrarnos, podamos tener nuestra mente, corazón, todo nuestro ser en lo que tu palabra pueda revelarnos, pueda iluminarnos. Por eso ruego, Señor, que tú dirijas este tiempo, que no haya ningún tipo de distracción, que podamos eliminar cualquier distracción y que tú seas el que gobiernes en este tiempo y que tú seas glorificado y que podamos ver la importancia de la iglesia, de la membresía de la iglesia y ver cada una de las responsabilidades que tenemos por ver hoy. De esta manera, no solamente, Señor, estudiarlo y tenerlo en un sentido intelectual, sino también poder aplicarlo a nuestra vida, poder estar en un sentido de examen hacia nuestras actitudes, hacia nuestro ser y poder aplicar si tenemos que corregir, si es tiempo de arrepentirnos de algún pecado, poder volvernos a ti en oración, sabiendo que tú puedes perdonarnos de estas actitudes que muchas veces, Señor, van en contra del crecimiento de la iglesia y van en contra de la gloria de tu nombre. Por eso ruego, Señor, que tú dirijas este tiempo y que seas glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos estudiando el tema de la iglesia, el evangelio visible, y estamos en el tema específico de la membresía de la iglesia. Esto lo iniciamos a estudiar la semana anterior y quiero que a modo de repaso podamos pasar rápidamente por lo que estuvimos viendo la semana pasada. Es importante porque esto nos deja nuevamente introducidos a lo que actualmente estamos viendo con respecto a este tema de la membresía. La semana pasada veíamos básicamente lo que era la definición de membresía. Decía que era una condición de miembro de una entidad. Vimos que cuando hablamos de la palabra membresía, por sí sola entendemos que es la pertenencia que algo tiene a un conjunto, como una persona perteneciendo a un club, o una persona perteneciendo a una familia, perteneciendo un miembro a un cuerpo. Vimos esas cosas. Vimos cómo la Biblia combina distintas imágenes y nos hace ver que la palabra membresía es un concepto que aplica completamente al tema de la iglesia. Vimos que en la imagen del cuerpo, en Romanos 12, del 4 al 5, leemos que Pablo dice que nosotros somos un cuerpo. En el último versículo, en el 5, dice: siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces se compara la iglesia a un cuerpo, se asemeja a un cuerpo, y de la misma manera que nuestros cuerpos tienen miembros y los miembros pertenecen unos entre otros, así es también el tema de la membresía de la iglesia. A mí me llamó mucho la atención esa frase: todos miembros los unos de los otros. Yo soy miembro de ustedes, ustedes son miembros de nosotros, nos pertenecemos unos a otros. Hay tal unión, tal unidad que da mucho para que comprendamos un poco lo que significa la membresía. Luego en Juan 10, del 14 al 16, Jesús mismo comparaba a su iglesia con un rebaño de ovejas. Y él dice en ese punto específico: yo conozco a mis ovejas y las ovejas me conocen a mí. Entonces, en esa membresía hay un pastor, hay un líder, y luego hay un rebaño que sigue a ese líder, siendo el rebaño la iglesia, esa iglesia conociendo a su líder y viceversa, su líder conociendo a su iglesia. Hay una intimidad tal que hay un conocimiento íntimo. En 1 Pedro capítulo 2, verso 5, Pedro
trae la iglesia y nos presenta la metáfora de un edificio y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pone la imagen de un edificio, que el edificio no es una sola pieza en cuanto a construcción se refiere. Necesita de varias piezas, en este caso piedras vivas, dice: sed edificados como piedras vivas, una encima de la otra, a la par de la otra, así juntas, edificando así un edificio. La semana anterior estuve leyendo un sermón del famoso predicador Carlos Spurgeon. Quiero leerles una parte porque me gustó mucho, específicamente con respecto a este tema del edificio. Él dice: allí está un ladrillo, y es uno muy bueno. ¿Para qué está hecho ese ladrillo? Para ayudar a construir una casa con él. No tiene caso que ese ladrillo te diga que es tan buen ladrillo mientras esté tirado en el suelo, como si estuviese en la casa. Es un ladrillo que no sirve para nada, no sirve mientras sea colocado en la pared. De igual manera, ustedes, cristianos, yo no creo que ustedes estén cumpliendo su propósito. Están viviendo contrariamente a la vida que Cristo quiere que vivan y han de ser culpados en manera por el daño que hacen. Eso está hablando a las personas que no quieren unirse en membresía a una iglesia. Entonces veíamos esas imágenes y cómo las imágenes nos dan a conocer el tema de la membresía. Veíamos también que la idea de la membresía no es un aspecto que está solamente en el nivel de la iglesia universal, sino que también cuando vemos la iglesia local, que es importante hacer la aclaración, la iglesia local no está separada de la iglesia universal. La iglesia local es una manifestación visible de la iglesia universal. Veíamos Mateo 18, 15 al 21, cuando Jesús está hablando acerca de cómo es el proceso de disciplina y cómo en ese proceso de disciplina, en última instancia, cuando una persona sigue rebelde, hay que llevar esa situación de pecado al foro de la iglesia. Y dice: si no escucha a los testigos, llévalo a la iglesia, y si no lo escucha a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Y decíamos y teníamos en claro que no se trata de la iglesia universal que está hablando acá. Tiene que ser una iglesia local que está definida por un cuerpo visible de hermanos. Y lo mismo en 1 Corintios 5, cuando Pablo trata en 1 Corintios una situación que se está dando en Corintios. Recuerdan que les dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal cual ni aún se menciona entre los gentiles. Y luego les dice: ya es hora, ustedes están envanecidos, ya es hora de que ustedes se hubiesen puesto de acuerdo y hubieran apartado de ustedes a tal persona. No se puede dar tal separación de una persona de un grupo si no hay un grupo definido, ¿verdad? Si hay un grupo indefinido, no podemos saber quién está con nosotros, quién no está con nosotros. Entonces, el tema de la membresía en la iglesia local, decíamos que está también claramente mostrado en la palabra de Dios. Empezamos a ver las implicaciones de la membresía, porque decíamos, no es solamente que la membresía es pertenecer a un grupo y tener un registro de cuántos son los miembros, sino que hay implicaciones que la misma Biblia nos muestra. Y la primera implicación era que ser miembro de una iglesia es básicamente ser cristiano. Veíamos varios puntos, como el tema de que los cristianos participan de las ordenanzas, los cristianos deben de oír la palabra de Dios, los cristianos deben reunirse regularmente para la mutua edificación, y los cristianos deben amar a Dios y amarse los unos a los otros. Teniendo en cuenta esas cosas, diciendo, eso es algo que tiene que hacer un cristiano, pero todo eso se hace en el seno de una iglesia. No puede haber un cristiano que pueda ser obediente a cada una de estas demandas cristianas lejos de la iglesia. Entonces, veamos que básicamente ser miembro de una iglesia, estamos cumpliendo con responsabilidades cristianas. Y en cuanto a responsabilidades de la membresía, vemos que la tarea más fundamental que los cristianos tienen en relación a la congregación es la de asistir regularmente a las asambleas de la iglesia. Veíamos
dos pasajes, Hebreos 10, 24, 25 y Hechos 2, 42. No vamos a revisarlos, ya creo que lo vimos la semana anterior, pero es bueno para que nos traigamos hasta este punto. En cuanto a las responsabilidades de la membresía, responsabilidades que tenemos como miembros de iglesia hacia nuestra congregación, las dividimos en dos partes, ¿recuerdan? Dividimos que tenemos responsabilidades unos hacia los otros como miembros y también tenemos responsabilidades hacia nuestros líderes o pastores. Y estábamos viendo ese tema la semana anterior. Hoy vamos a terminar de ver la primera parte, lo que son las responsabilidades hacia los miembros, y si Dios quiere la próxima semana vamos a ver las responsabilidades hacia los pastores. La semana anterior vimos las primeras dos. El primero era amarse unos a otros, específicamente 1 Juan capítulo 3 verso 17. Yo quiero volver a leerlo para que traigamos a la memoria palabras tan certeras que dice Juan en esta primera carta, capítulo 4 y verso 17. Juan dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Capítulo 3 y verso 17. Pero el que tiene... 1 Juan 4, 7 al 12. Yo estoy equivocado con una cita aquí que tengo en otro lado. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí hay muchas cosas importantes que resaltar y quisiera tener más tiempo para resaltar tanto, pero una de las cosas que se ve claramente tan solo en esta porción es que nadie puede decir yo amo a Dios, o en otras palabras, nadie puede decir yo soy creyente, yo soy cristiano y no amar a sus hermanos. Entonces nadie de igual manera puede decir yo no me uno a la iglesia porque yo no quiero llevarme con los hermanos, entonces no está amando a los hermanos. Entonces hay una gran contradicción en sí mismo. Alguien que diga yo soy creyente, yo amo a Dios, y que no quiera amar a sus hermanos. Hay una gran contradicción. Entonces una responsabilidad básica de la membresía hacia nosotros, hacia los otros miembros, es amarnos unos a otros. Veíamos también el tema de buscar la paz y la unidad con la congregación. Buscar la paz en todo tiempo, la unidad. Teníamos 3 pasajes ahí: Romanos 12, 16, Romanos 14, 19 y Filipenses 2, 3. Pero esto ya lo vimos la semana pasada. Hoy entonces vamos a ver, nos faltan 7 responsabilidades más que tenemos como miembros de iglesia los unos hacia los otros. Vamos a ver entonces, cuidarse unos a otros física y espiritualmente. Es la siguiente. Vamos a revisar esos 3 pasajes y vamos a ver cómo la Biblia nos llama a tener cuidado los unos a los otros. Gálatas capítulo 6 y verso 10. Gálatas capítulo 6 y verso 10. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vea que este mandato nos dice primero, según tengamos oportunidad. ¿Okay? Si tenemos la oportunidad, si tenemos la capacidad, si tenemos el bien, hagan bien a todos, dice. Eso es algo cristiano. Tenemos que hacer bien a todos. Jesús dijo: bendecid a los que os maldigan, amad a vuestros enemigos.
Fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Pero aquí Pablo va más allá, dice, hagan bien a todos, hagamos bien a todos. Pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Hay que tener un cuidado especial por los de la familia de la fe. Hay que tener una protección, hay que tener un especial amor hacia ellos. ¿Verdad que el cuidado surge de un amor, verdad? Tener cuidado los unos a los otros. Y vea que aquí yo señalo tanto física como espiritualmente. Hagamos bien a otros, a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, cuando dice hagamos bien, no es solamente que usted venga y que le regale dinero a los de la familia de la fe, sino que si usted ve en un peligro a su hermano o a su hermana, que es un peligro espiritual o un peligro también físico, tenemos esa responsabilidad de ayudar, de buscarle y en lo que esté a nuestro alcance, como dice aquí, según tenemos la oportunidad, cuidarnos unos a otros. Vamos a Hebreos capítulo 13 y verso 16. Hebreos capítulo 13 y verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí hay otras cosas también importantes en este versículo. Primero dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Esto es lo que ya hemos visto, lo que estamos hablando. Tenemos que hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de fe. De eso no tenemos que olvidarnos. Muchas veces nos olvidamos de una manera, quizá decirlo a propósito, ¿verdad? Sabemos que tenemos la oportunidad y podemos hacerle el bien a alguien, pero no lo hacemos porque se nos olvida, pero cuidado que sea a propósito. Ahora, otra de las cosas importantes en este versículo es que en la segunda parte dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vea qué interesante la palabra, veamos primero la palabra sacrificio. Muchas veces, en muchas circunstancias, cuidar al hermano, ofrecer una ayuda al hermano, va a ser un sacrificio de parte de nosotros. Va a ser algo que tal vez tenemos que ceder una parte o ceder un tiempo de nosotros o ceder un bien que tenemos nosotros, todo por el cuidado del hermano o de la hermana. Pero ciertamente es un sacrificio. Pero ¿qué dice esta misma frase? ¿Qué es lo que pasa cuando uno ayuda, cuando uno cuida al hermano? Dios se agrada. ¿Quiere usted agradar a Dios? Yo creo que todos debemos de estar en esa misma sintonía. ¿Queremos agradar a Dios? Bueno, aquí nos da un consejo práctico de cómo agradar a Dios. Verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, cuando cuidamos al hermano, cuando tenemos esa protección hacia el hermano o hacia la hermana, estamos agradando al Señor. Vamos a ver 1 Juan capítulo 3 y verso 17. 1 Juan capítulo 3 y verso 17. Y Juan va un poco más allá en cuanto a la demanda que en esto hay, porque nos hace una pregunta que nos reta mucho. Vea lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 3 y verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es bastante confrontante, porque muchas veces nosotros, por la gracia de Dios, tenemos abundancia, ya sea en bienes materiales, porque aquí está hablando específicamente de Juan, en bienes materiales dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ¿qué deberíamos de responder a esta pregunta? No creo que more el amor de Dios en una persona que cierre su corazón. Usted tiene abundancia en algún bien, compártalo por el bien, por el cuidado de sus hermanos, aquellos que tienen la necesidad.
Antes de pasar al siguiente punto, quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 15. En el Antiguo Testamento, vamos un momento a Deuteronomio capítulo 15, porque sobre este punto específico del cuidado hacia nuestros hermanos, es una cosa que Dios lo había ordenado claramente al pueblo de Israel para que ellos lo hicieran unos a otros. Deuteronomio 15, vamos a leer versículos del 7 al 8. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cercano está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Oiga, se te contará por pecado. Cuando nosotros, vea lo que se estaba dando acá. Dios les dice al pueblo, bueno, recuerdan que en el año 50, cuando se hacía el jubileo, llegaba el momento en el que todo aquel que había dado prestado, todo aquel que había vendido tierras, las cosas volvían a ser de sus dueños. Entonces, digamos que yo le tenía que prestar dinero a mi hermana Flori y ya se estaba acercando el año de jubileo. Cuando yo le prestaba dinero a ella, digamos en el año 49 y venía al año 50, ella tenía la responsabilidad de estármelo pagando. Pero si llegaba al año 50, esa deuda quedaba saldada. Ya ella no tenía que pagarme a mí. Entonces, cuando venía ese momento, obviamente que se iba a dar. Mira, Flori me está pidiendo dinero prestado y falta un año para que venga el año de jubileo. Si yo se lo presto, al final yo voy a perder mi dinero, porque la deuda va a quedar saldada. Entonces mejor no le presto. Dios dice, si usted hace tal cosa, si usted tiene tal pensamiento, usted está pecando. Vea que muchas veces nosotros pensamos mucho, ¿verdad? Ahora, no solamente para préstamos, no pensemos en el tema de préstamos, en el tema de dar sin que nos vayan a devolver. Pensamos mucho hacia el hermano, estoy hablando hacia el hermano en la fe. El verso 11, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 15, el verso 11, vamos a ver, dice: porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. No va a haber una sola iglesia, no va a haber una sola iglesia local donde no haya una persona necesitada, donde no haya una persona que necesita de una u otra manera. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como miembros de la iglesia? Debemos de cuidarnos unos a otros. Aquel que tenga necesidad, y yo tengo la oportunidad, como ya hemos visto, yo tengo la posibilidad, entonces, si usted cierra su corazón contra el hermano, la Biblia lo dice, usted está pecando. Entonces, cuidarse unos a otros física y espiritualmente. Otra más, vigilarse y rendirse cuentas unos a otros. Vigilarse y rendirse cuentas unos a otros. Esto es algo que quizá no nos gusta en cierta medida. Vamos a Romanos 15, 14, a ver de qué se trata. Romanos capítulo 15 y verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es una palabra que quizá no nos gusta, pero lo necesitamos. ¿No es así? No nos gusta que alguien nos amoneste por algo que estamos haciendo erróneamente. Yo creo que la persona que diga me agrada y muchas veces ese orgullo que hay dentro de nosotros nos hace no gustarnos esto, pero ahora lo necesitamos. Necesitamos que nos amonesten. A nadie le gusta estar errando, mucho menos en cuanto
al agradar a nuestro Señor. Entonces, Pablo dice aquí en Romanos, les dice, ustedes pueden amonestarse unos a otros. Y no solamente pueden, sino debemos amonestarnos unos a otros. Debemos buscar y ver los errores que hay dentro de nosotros y amonestarnos unos a otros. Este pasaje nos añade cosas que son importantes a la hora de amonestarnos unos a otros. Porque vea lo que dice: hermanos míos, estoy seguro de vosotros, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad y llenos de conocimiento. Entonces, como estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento, de tal manera dice que podéis amonestaros unos a otros. Las amonestaciones que tenemos unos hacia otros no son para bajar a la persona, para humillar a la persona, para menospreciar a la persona. Pablo dice, ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Y llenos de bondad y llenos de conocimiento pueden amonestarse unos a otros. Entonces, primero hay que estar llenos de bondad. Primero debemos de saber que la amonestación que nos vamos a hacer unos a otros va a estar contenida con bondad. Lo que estamos buscando es que la persona crezca, que la persona salga del pecado o del error en el que está y pueda restaurarse. También llenos de conocimiento. Yo tengo que estar seguro, tengo que tener el conocimiento, primero que nada, de la palabra de Dios para poder hablarle a la persona conforme a la palabra de Dios y no conforme a mis propias convicciones, para saber que la persona necesita una amonestación. Y después también tengo que enterarme de que la amonestación es justa y necesaria hacia la otra persona. Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que yo llego y tal vez sin informarme previamente, trato de amonestar a una persona. Me ha pasado, al menos en el caso de mi familia, cuando yo trato de amonestar quizá a mi hija o a mi esposa en alguna cosa, y yo soy el que no estoy informado, y al final resulta que, bueno, lo que yo le estaba amonestando, ella tuvo que hacer eso porque estuvo obligada o algo así. Entonces, hay que informarse bien antes. Yo no voy a ir a decirle a una persona, mira, ¿por qué faltaste el domingo anterior al culto? Porque mire que aquí, que allá, y vengo de una manera quizás sin bondad, y la persona tuvo una gran necesidad el domingo anterior y no pudo asistir al culto. Entonces, la amonestación tiene que ir llena de bondad y llena de conocimiento, según estamos aprendiendo en este versículo 14 de Romanos. Vamos a Gálatas capítulo 6 y versos 1 y 2. Gálatas capítulo 6 y versos 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Empecemos a ver estos dos versos por el versículo 2. Primero dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces debemos de estar vigilándonos unos a otros, sobrellevando unos a otros las cargas entre nosotros mismos. Si el hermano tiene una dificultad, qué sé yo, con un vicio, alguna debilidad, entonces nosotros tenemos que estar ahí tratando de soportarle, de llevarle adelante, de sobrellevar unos a otros las cargas. Vea que luego el versículo 1, vamos de nuevo ahí, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entonces, la amonestación, el estarnos rendiendo cuentas, es para restaurar, lo que antes decía. No es para humillar, no es para rebajar, sino es para restaurar. Y aquí hay más elementos, no solamente bondad y conocimiento, sino que aquí el versículo dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay que hacerlo con humildad. ¿Por qué? ¿Recuerdan Jesús mismo que decía, ¿por qué quieres sacar la paja que hay en el hermano y no has echado de ver la viga que hay en el tuyo? Hay que hacerlo con humildad. Cuando yo llego a amonestar
al hermano o a la hermana, lo primero que usted y yo debemos de saber es que nosotros no somos unos perfectos. Nosotros también tenemos pecado. Y ese debe ser un entendimiento. Entonces vamos a ir a amonestar a la persona. Debemos de hacerlo, pero debemos de hacerlo con el entendimiento de que yo también tengo mis faltas, de que yo también tengo mis errores. Entonces vamos con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no seas que tú también seas tentado. Debemos de ir entonces con una actitud humilde, sabiendo que sí, vamos a amonestar a la persona porque efectivamente le hemos hallado una falta, como dice aquí. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Salmo 141, verso 5. Esto lo cito porque a mí me llama la atención mucho la actitud del salmista en este verso específico, que yo creo que debería ser nuestra actitud como miembros de una iglesia. Salmo 141 y verso 5. Dice, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no herirá la cabeza, no me herirá en la cabeza, dice. Entonces veamos, como yo dije al principio de este punto, no nos gusta quizá ser reprendidos, no nos gusta quizá ser amonestados, pero lo necesitamos porque una amonestación va a evitarnos un mal mayor. Que continuemos tal vez ignorantemente en un pecado, que continuemos en un error que nos va a hacer después tener consecuencias de las cuales nos vamos a lamentar. Por eso es tan importante esto de la rendición cuentas, de estarnos vigilando unos a otros, con todo lo que ya vimos implícito, llenos de bondad, llenos de conocimiento, con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos para que no seamos tentados. Entonces, una responsabilidad es vigilarnos y rendirnos cuentas unos a otros. Vamos a la otra. Trabajar para edificarse unos a otros. Trabajar para edificarnos unos a otros. Vamos primero a Efesios capítulo 2 y versos 19 al 22. Efesios 2, verso 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ok? Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿cuál es el edificio? Es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el edificio tiene que estarse edificando. Vean una característica de una edificación que aquí resalta, tiene que estar coordinado, tiene que haber un orden y va creciendo. Yo quiero adjuntarle a eso lo que dice ahí mismo en Efesios, pero el capítulo 4. Vamos a leer nada más el verso 16, versos 15 y 16. Efesios 4, versos 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay un mandato de crecer, pero el verso 16 es muy importante, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí hay un montón de cosas importantísimas. Primero que nada dice todo el cuerpo. Entonces, cada miembro de la congregación tiene la responsabilidad de trabajar para la edificación mutua. Cada miembro. No es que solamente el pastor y los líderes tienen que trabajar para la edificación, sino todos, todo el cuerpo, dice. Todo el cuerpo.
Luego dice, unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo le ayudo a mi hermano me ayuda a mí y viceversa. Y algo que siempre me ha llamado mucho la atención de este versículo es cuando dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro. Muchas veces, y yo lo mencionaba la semana anterior, muchas veces pensamos que como miembros de iglesia lo único que venimos a hacer, por ejemplo, al culto de la iglesia es a recibir. Yo vengo, me siento en la silla, cuando tengo que saludar me levanto a saludar y me vuelvo a sentar en la silla y que me sirvan. Recibo. Pero según este versículo dice, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad. Yo sé, no es que todos vamos a estar aquí tocando música, no es que todos vamos a estar predicando, no es que todos vamos a estar haciendo cualquier otra cosa, pero hay algo que podemos dar. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que el Señor nos ha dado, los cuales podemos poner al servicio para la edificación de nuestros hermanos. Si es solamente pararse en el tiempo de los saludos, si es solamente ir y saludar a todas las personas y darles un abrazo, porque tal vez un don que Dios le ha dado a usted es el de animar a otros y darles un abrazo y decirles simplemente un Dios te bendiga, usted ya está, esa es la actividad propia de cada miembro. Quizá usted tiene otro don que yo no conozco y lo puede poner al servicio para la edificación. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:11. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificaos unos a otros. Yo tengo que velar entonces también para que el hermano o la hermana crezcan en el Señor, en el conocimiento del Señor. Y un texto más ahí en Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí no es solamente un tema de responsabilidad hacia unos a otros como hermanos, sino que hay un tema también de responsabilidad como administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, por lo menos uno. Yo no sé cuál es su don, yo no sé si usted tiene 1, 2, 3 o más dones, pero el Señor nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. Y Pedro aquí nos está llamando, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, sirva a otros, ponga en práctica ese don. Eso es una buena administración de la multiforme gracia de Dios. Y eso se hace para la edificación, como ya vimos, la edificación mutua. Ok, vamos a otro. Ser pacientes los unos con los otros. Eso es muy importante también. Ser pacientes los unos con los otros. Vamos a dejar la cita de Mateo 18 para última. Quiero que vayamos primero a Marcos capítulo 11 y verso 25. Marcos capítulo 11 y verso 25. Dice así, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una de las cosas que está muy relacionado con esto de ser pacientes unos a los otros es perdonar
Perdonarnos los unos a los otros. Y este pasaje, Jesús dice algo que es muy importante que analicemos antes de poder tomar conclusiones a la ligera. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto no está poniendo una condición en el sentido de que si yo no perdono a mi hermano o a mi hermana, el Señor no me va a perdonar a mí, aunque aparenta hacerlo. Sino que es lo siguiente: cuando nosotros pedimos perdón al Señor por nuestras ofensas, es porque estamos arrepentidos, ¿no es así? Yo no voy a pedir perdón si no estoy realmente arrepentido. Entonces, si nosotros pedimos al Señor perdón cuando estamos arrepentidos, y el estar arrepentidos de nuestras ofensas quiere decir, si estamos arrepentidos verdaderamente, quiere decir que yo ya he perdonado. Si yo estoy arrepentido de ese pecado del enojo, yo ya he perdonado a mi hermano o a mi hermana. Si no estoy arrepentido, entonces si no he perdonado a la persona, a mi hermano o a mi hermana, no estoy arrepentido, entonces si yo fuera hipócrita y le pido perdón al Señor, ¿cómo el Señor va a perdonar mis ofensas si yo no estoy arrepentido de mis pecados? ¿Me explico? Sí. Entonces por eso Jesús dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Si perdona, eso quiere decir que usted está arrepentido. Entonces cuando usted vaya al Padre en oración y le pida perdón por sus ofensas, Él le va a perdonar porque usted está confesando sus pecados y está arrepintiéndose de ellos. Usted va a decir, bueno, pero la Biblia dice que podemos que podemos airarnos, pero no pecar. Pero después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podemos enojarnos con una persona, con un hermano, con una hermana, por algo que sea justo. Pero si usted mantiene ese enojo y no arregla esa situación, pasa a ser un pecado porque usted no ha querido arreglar algo. Usted simplemente quiso mantener su enojo. Entonces, por eso aquí Jesús dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Me expliqué bien? Sí. Muy bien, vamos al siguiente pasaje. Romanos capítulo 15 y verso 1. Romanos capítulo 15 y verso 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto último es lo que más nos agrada, ¿no? Agradarnos a nosotros mismos. Pero Pablo aquí les dice a los romanos, dice, debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros muchas veces nos gusta la zona de confort, nos gusta que todo en nosotros estemos bien. Y cuando tenemos que soportar al hermano que es más débil, al hermano que tal vez tiene debilidad con una situación la cual a mí me molesta, la cual a mí me incomoda, entonces ahí es cuando yo me exaspero, me enojo, y se dan un montón de cosas. Puede haber ofensas, puede haber maltratos, puede haber inclusive murmuraciones. Ay, es que ese hermanito me tiene ya cansado porque mire que aquí, que mire que allá. ¿Y qué es lo que dice el versículo? No agradarnos a nosotros mismos. Más bien, si usted es fuerte, si el Señor le ha dado la fortaleza, debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Soporte al hermano, más bien anime al hermano, ayúdele a salir adelante de esa debilidad que tiene. Más bien debe ser esa nuestra actitud. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Bueno, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y qué más? Verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. Bueno, dice cosas que ya les he dicho: debemos de soportarnos unos a otros, debemos de perdonarnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí es donde nosotros podríamos decir: uy, es que qué difícil que es perdonar al hermano, porque el hermano me ha ofendido una y otra vez y me sigue ofendiendo, y yo todavía le perdono y él me sigue ofendiendo. Pero este versículo 13 dice de qué manera debemos de soportar al hermano y de qué manera debemos de perdonar al hermano. ¿De cuál manera? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué tal si Cristo hubiera dicho: mire, es que yo no voy a perdonar a fulanito porque él me ofende constantemente me está desobedeciendo mis mandatos, constantemente está rebelándose en contra mía? Si así fuera, ninguno podría ser perdonado, ninguno de nosotros podría ser perdonado por Cristo. Porque ¿cuántas veces ofendemos a Cristo al día? ¿Cuántas veces le desobedecemos? ¿Cuántas veces nos rebelamos en contra de su voluntad? Pero de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Entonces, que hay hermanos y hermanas que quizás son difíciles de soportar, que quizá nos hacen cosas que nos ofenden y continuamente. Bueno, cuando usted vea en su imposibilidad de perdonar al hermano, diríjase a la cruz de Cristo. Vaya a la cruz de Cristo y vea cómo Cristo le perdonó a usted todas sus ofensas. Y después de ahí piense: de la manera que Cristo perdonó mis ofensas, de esa misma manera yo tengo que perdonar a mi hermano y a mi hermana. Yo tengo que buscar perdón. Y el Señor es el que nos da esa posibilidad de perdón. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 18 y versos 21 y 22. Porque esta pregunta es tan importante que le hace Pedro a Jesús. Mateo capítulo 18. Le dice Pedro a Jesús: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Aquí no está hablando de que debemos de tener una libreta en un registro e ir contando 70 veces 7, creo que es como 480 si no me equivoco. Y cuando ya vamos por la 475, decirle: hermano, le faltan solamente 5 opciones. Ya no me ofenda más, porque después de ahí ya no le perdono más. No se trata de eso. Lo que aquí Jesús está diciendo es: si usted tiene que perdonarlo las veces que tenga que perdonarlo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Perdonarlo. Perdone al hermano, perdone a la hermana las veces que tenga que hacerlo. Y aquí me devuelvo al punto central del perdón. ¿Cómo Cristo nos perdonó a nosotros? ¿Cuántos pecados nos ha perdonado Cristo a nosotros? ¿Quiere contarlos? ¿Quiere hacer una cuenta? No hay. Es infinito el número quizá. Pero Cristo nos perdonó. De la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros, así también nosotros debemos de perdonar unos a otros, soportándonos, tener paciencia unos con otros. Vamos a la otra: orar unos por los otros. Esta es también muy importante. Vamos a Efesios capítulo 6 y verso 18. Debemos de orar unos por otros. Eso es una responsabilidad más del tema de la responsabilidad de la membresía. Efesios capítulo 6 y verso 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Ok, no, se repite, es como una redundancia cuando dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Por quiénes tenemos que estar orando? Por todos los santos. A mí me llamó mucho la atención el contexto de este versículo. En el contexto de este versículo, Pablo viene hablando acerca de la difícil y no invencible guerra espiritual que tenemos nosotros. En el versículo 10 del capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces en el versículo 12 comienza a hablar y a hacer una gran descripción de no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. En el versículo 13 entonces dice: por tanto, tomad la armadura de Dios, y nos habla de la armadura de Dios. Y cuando llega al versículo 18 todavía está en este tema, y dice: una de las cosas que hay que hacer para poder hacerle frente a las acechanzas del diablo es orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, ¿por qué tenemos que, en medio de nuestra situación de las acechanzas del diablo, por qué debemos de orar los unos por los otros? Porque usted y yo, usted no es la única persona que tiene las acechanzas del diablo. Todos los hermanos tenemos las acechanzas del diablo. Cada uno de nosotros tenemos a Satanás que está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, debemos de orar unos por otros, los hermanos, unos por otros. Y hay características en este tipo de oración. Tiene que ser una oración en el Espíritu, tiene que ser una oración que vela con perseverancia, con súplica. Características de esa oración que tenemos que tener unos por otros. Y vamos a Santiago, que nos dice nuevamente esta verdad. Santiago capítulo 5 y verso 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante esto. Orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí, hermanos, no estamos hablando meramente de una sanidad física, en el sentido de que podemos tener una enfermedad y oramos unos por otros y somos sanados. Sí, aplica para eso, por supuesto, la oración unos por otros. Si el hermano tiene una enfermedad física, oramos por él y el Señor le puede sanar. Pero aquí está hablando más allá de una sanidad física, una sanidad que podríamos denominarla una sanidad espiritual. Cada uno de nosotros necesitamos que el Señor nos vaya sanando cada vez más de nuestros pecados y limpiando de nuestra maldad, purificando nuestro ser. Y por eso Santiago aquí nos dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos de orar unos por otros. Aquí yo quiero también hacer un paréntesis o tal vez un agregado y decir: orar unos por otros no se trata solamente de que yo oro unos por otros en la casa, sino que hay un programa, todo un programa dentro de la iglesia que es para que oremos unos por otros, y es el culto de oración. Aquí yo quiero hacer esa importante aclaración, si es así. El culto de oración es una responsabilidad de un miembro de iglesia. No solamente por el hecho de que ya vimos lo primero, recuerdan que vimos que es responsabilidad del miembro de iglesia el asistir continuamente a los programas de la congregación, sino que es también parte de la responsabilidad que tenemos de orar los unos por los otros. Yo puedo decirle a una persona: usted me interesa mucho. Y sí, es cierto, pero eso se va a ver reflejado, se va a ver visto cuando yo tengo una acción hacia la otra persona. Entonces yo también puedo decirle a una persona: yo estoy orando por usted, yo estoy orando por ustedes, hermanos,
Pero cuando yo voy y me hago presente en el culto de oración, eso se hace claramente visible de que usted mantiene una oración por sus hermanos y por sus hermanas. Entonces, el culto de oración, pienso yo que es una parte dentro de esta responsabilidad de miembro de orar los unos por los otros. Muy bien, vamos a ver una más. Mantener alejados a aquellos que quieren destruir la iglesia. Esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, miembros de la congregación. Mantener alejados a aquellos que quieren destruir la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 16 y verso 17. Romanos capítulo 16 y versos 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Cuál es el mandato aquí? Que se aparten. Apártense. ¿De quiénes son los que debemos de apartarnos? De todos aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Una persona que venga enseñando o queriendo instituir alguna otra doctrina que no sea la doctrina bíblica, la doctrina de la cual hemos perseverado, esa persona dice debemos de apartarnos de ellos, debemos de alejar a esas personas de tal manera que la salud de la iglesia pueda permanecer. Ahí mismo, vamos a 1 de Timoteo capítulo 6 y versos 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 6 y versos 3 al 5. Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nuevamente, apartarse, alejar a la persona que venga. Y vea qué interesante que dice, aquel que enseña palabras que no se conforman a las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, que no enseñan conforme a la doctrina de la piedad, ellos tienen ciertas características, pero de esas características dice, de ellos es que salen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. Vea, todas esas cosas que yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que eso no lo queremos dentro de la iglesia. ¿Quién quiere envidias? ¿Quién quiere pleitos? ¿Quién quiere blasfemias? Nadie quiere eso dentro de la iglesia. No lo queremos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de mantener alejados a aquellos que quieran destruir a la iglesia. Si alguien viene enseñando algo o viene promoviendo algo que no es conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, debemos de alejar a esas personas. El viernes estuve con el pastor Jaime y unos pastores de varios lugares de Costa Rica en una reunión, y me llamaba la atención una cosa que mencionó uno. Daba testimonio de una iglesia, no preciso el nombre, no preciso nada, pero que en esa iglesia había un diácono dentro de la iglesia. Oigan lo que les voy a decir, había un diácono dentro de la iglesia que era testigo de Jehová. Imagínense lo que ese señor podía introducir dentro de la iglesia. Tantas doctrinas que, como dice la Biblia, doctrinas de demonios, falsas cosas. Esas son las personas que debemos de alejar de la congregación porque van a destruir a la iglesia. Vamos a Tito 3:10. Y eso quizá puede ser redundar, pero Tito 3:10 Pablo le dice, al hombre que cause divisiones,
después de una y otra amonestación, deséchalo. La iglesia debe de procurar que todo aquel que viene a causar daño a la iglesia, que puede destruir la iglesia, debe de alejar a esas personas. Nada más quiero traer a la memoria nuevamente 1 Corintios 5, porque una de las cosas que Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 5 es que en el versículo 6 de 1 Corintios 5 Pablo les dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura, así como la función que tiene la levadura de leudar toda la masa, si dentro de la iglesia se permite que haya alguien, ya sea doctrinalmente o ya sea de acción, destruye a la iglesia, esa persona es como una levadura que va a ir creciendo y creciendo y que va a ir infectando. Es como la naranja podrida que pudre a las demás naranjas. Tales personas, entonces, responsabilidad de nosotros, ¿cuál debe ser? La de mantener alejados a esas personas. Usted va a decir, ¿cómo podemos hacer eso como miembros de iglesia? Bueno, hay todo un proceso de disciplina, que eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero es importante eso. El último punto como responsabilidad de membresía es pelear juntos por el evangelio. Y yo creo que esto es sumamente vital, luchar juntos por el evangelio. Vamos a Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice Pablo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hay una cosa que es muy cierta, y es que el evangelio está siendo atacado. El evangelio está siendo altamente atacado, y no solamente por personas exteriores a la iglesia, sino inclusive por personas dentro de la iglesia. Y no hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia a nivel universal. Vemos hoy en día personas, por ejemplo, en televisión, que están expandiendo un evangelio que es falso. Todo este tema de la prosperidad que se ve tanto en televisión, este tema de que Dios te quiere rico, con salud, con bienestar, esto es un ataque contra el evangelio. Y nosotros como miembros debemos, como dice Pablo aquí, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Tenemos que mantenernos firmes, unánimes en el evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y eso es una de las cosas importantes. No es solamente decir, yo creo el evangelio correcto, yo tengo intelectualmente el conocimiento del evangelio correcto, sino que también debemos de comportarnos como es digno del evangelio. A medida que nosotros nos comportamos como es digno del evangelio, dice Pablo aquí, yo quiero oír de ustedes que ustedes se mantienen firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Vamos a Judas. Judas solamente tiene un capítulo. Vamos a ver el versículo 3. Aquí dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Veamos esas dos palabras que se juntan y que nos llaman a hacer algo que nuevamente es para todos los miembros. Dice, contendáis ardientemente por la fe. Y vuelvo a repetir el punto por si no ha quedado suficientemente claro. El evangelio actualmente está siendo atacado, está siendo menoscabado, está siendo distorsionado.
y nosotros como miembros de nuestra iglesia local tenemos la responsabilidad de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por el Evangelio. Debemos entonces de procurar, como bien decía Pablo, tener un comportamiento que sea digno del Evangelio. Eso nos demanda a que crezcamos en conocimiento del Evangelio, a que crezcamos en gracia del Señor. Entonces, voy a repetirles nuevamente todas las responsabilidades para traerlo a memoria y utilizar así de conclusión. Responsabilidades que tenemos como miembros los unos hacia los otros, amarnos los unos a los otros, buscar la paz y la unidad los unos a los otros, cuidarnos física y espiritualmente los unos a los otros, vigilarnos y rendirnos cuentas los unos a los otros, trabajar para la mutua edificación, perdonarse y soportarse los unos a los otros, orar los unos por los otros, mantener alejados a aquellos que quieren destruir la iglesia y pelear juntos por el Evangelio. Todas esas responsabilidades son las responsabilidades que usted y yo, como miembros de la iglesia, tenemos que cumplir. Y como decíamos en uno de los puntos, al cumplir con esas responsabilidades, agradamos al Señor y traemos honra y gloria a su nombre, porque estamos actuando como Él quiere que actuemos como iglesia. Entonces, como les dije, la semana siguiente, si Dios quiere, vamos a seguir viendo las responsabilidades que tenemos como miembros. Esta vez no los unos hacia los otros, sino las responsabilidades que tenemos como miembros hacia nuestros líderes, hacia nuestros pastores. Porque lamentablemente esto es muy también dejado de lado dentro de las iglesias. Y no, para hacer la aclaración, hermanos, no lo hago de una manera tal vez personal, sino que esto es importante. Sería bueno que nuestra congregación, independientemente del hombre que esté pastoreando, sea una congregación que tiene una actitud correcta hacia sus líderes. Entonces, eso vamos a estar viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Pongámonos en pie, vamos a terminar así este estudio orando. Gracias, Padre, por este tiempo. Mucha información, bastantes textos bíblicos, pero no confío en nuestra capacidad humana para poder absorber todo ello, sino confío en la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder no solamente hacernos comprenderlo, sino llevarlo también a la práctica. Señor, yo reconozco como miembro de nuestra congregación, de esta congregación, que falto mucho en las responsabilidades las cuales he expuesto. Y pido, Señor, que me ayudes y me des la fortaleza para cumplir con cada una de esas responsabilidades. Lo mismo que pido hacia mis hermanos. Podemos, Señor, analizar cada una de estas responsabilidades y ver las faltas que tenemos. Y también tenemos esa gracia disponible que nos das tú, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos a ti que eres nuestra fortaleza, a ti que eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, por lo cual yo pido que tú hagas en nosotros el poder cumplir tu voluntad. Que como decía el antiguo padre de la iglesia, Agustín, pídeme lo que quieras y dame lo que pides. Que no solamente tú nos ordenes, sino que también nos des la capacidad para cumplir con tu voluntad. Rogamos así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.